Muy bien, vamos a continuar con el sistema nervioso central. Y vamos a comenzar en esta clase con la protuberancia anular. Esa protuberancia anular está ubicada entre el bulbo raquídeo, que se encuentra hacia abajo, y el pedúnculo cerebral, que se encuentra por encima. Presenta un diámetro transversal de 38 milímetros, un diámetro vertical de 27 milímetros y un anteroposterior de 25 milímetros. Estudiemos la configuración externa de la protuberancia anular. Y vamos a ver que esta protuberancia presenta para su estudio una forma cuboidea con 6 caras que son anterior, posterior, superior, inferior y 2 caras laterales, derecha e izquierda. Veamos la cara anterior o también llamada anteroinferior porque recordemos que a esta altura el tronco encefálico se inclina hacia adelante para apoyarse en la apófisis basilar del occipital. Y aquí tenemos esa cara anteroinferior, va a ser delimitada por 2 líneas imaginarias que pasen por fuera de la emergencia de los nervios trigéminos, que es el origen aparente del trigémino, en la cara anterior de la protuberancia, y por fuera de ella una línea imaginaria es el límite de esa cara anteroinferior. Presenta en la parte media el surco basilar por donde pasa la arteria basilar y lateralmente a este surco va a presentar los rodetes piramidales, que es una convexidad producida por el paso de los haces piramidales. Recordemos que en el bulbo esos haces piramidales van a pasar por lo que forman la pirámide vulvar, también en la cara anterior del bulbo. Aquí en la protuberancia forman esos rodetes que se denominan piramidales. Lateralmente, esa cara anterior o anteroinferior se va a continuar con los pedúnculos cerebelosos medios que se dirigen hacia el cerebelo. La cara superior corresponde al límite superior de la protuberancia y que es el surco pontopeduncular y que lo limita hacia arriba con el pedúnculo cerebral, mientras que la cara inferior corresponde al límite inferior de la protuberancia que corresponde al surco bulbo-protuberancial y que lo divide hacia abajo o lo separa hacia abajo del bulbo raquídeo. La cara lateral está determinada por un corte parasagital por fuera de la emergencia de los nervios trigéminos, como dijimos anteriormente. Y estas caras laterales se continúan hacia atrás con los pedúnculos cerebelosos medios, que ya vamos a ver qué forman esos pedúnculos cerebelosos, que son las paredes laterales del cuarto ventrículo. La cara posterior, o también póstero-superior, presenta una superficie triangular de base inferior que constituye la mitad superior del piso del cuarto ventrículo. Recordemos que la mitad inferior estaba constituida por los 2/3 superiores de la cara posterior del bulbo. Y aquí tenemos al cuarto ventrículo. Ese cuarto ventrículo es una pequeña cavidad situada detrás del bulbo y de la protuberancia, por delante del cerebelo, y que se comunica hacia abajo a través del conducto del epéndimo y hacia arriba por el acueducto de Silvio, y en su interior se encuentra ocupado por líquido cefalorraquídeo. Es decir, que el líquido cefalorraquídeo del cuarto ventrículo va a pasar por el conducto del epéndimo y por el acueducto de Silvio. Vamos a ver por qué otros lugares también puede salir ese líquido cefalorraquídeo.
Para su estudio, el cuarto ventrículo presenta un piso, un techo y las paredes laterales que están conformados por los pedúnculos cerebelosos. Y son dos paredes laterales, una derecha y otra izquierda. Veamos el piso. El piso tiene forma romboidal formada por dos triángulos enfrentados por sus bases. Un triángulo superior que corresponde a la cara posterior de la protuberancia y un triángulo inferior que corresponde a los 2/3 superiores de la cara posterior del bulbo. Veamos la cara posterior de la protuberancia, que correspondería al triángulo superior. Vamos a encontrar en la parte media el surco del cálamus, hacia los lados los fonículos teres y que terminan en dos protuberancias o eminencias que se denominan eminencias teres, que son producidas por la prominencia del interior de la protuberancia de los núcleos del sexto par craneal. Es decir, los núcleos del sexto par craneal protruyen hacia el cuarto ventrículo y dan esas eminencias que se denominan eminencias teres. En la cara posterior del bulbo vamos a encontrar las barbas del calamus scriptorium, que son ramas del octavo par craneal. Recordemos que ese octavo par craneal, el origen aparente era en la fosita lateral del bulbo. El ala blanca externa, que era la impronta del núcleo vestibular, el ala gris, que era la impronta del núcleo dorsal del vago, y el ala blanca interna, que era la impronta del núcleo hipogloso mayor. De esta manera, ya sabemos cómo está conformado ese piso y a qué corresponden cada una de esas prominencias del cuarto ventrículo. El techo presenta la forma de un techo a dos aguas compuesto por dos membranas, una membrana superior que se denomina membrana de Biusen y una inferior o membrana tectoria. Esta membrana presenta un orificio que se denomina agujero de Magendie y por él sale el líquido cefalorraquídeo del cuarto ventrículo al espacio subaracnoideo. Estas dos membranas no se unen entre sí y sí se fijan a la cara anterior del cerebelo y la membrana tectoria se continúa con la membrana del tarín. Dentro del cuarto ventrículo y en la porción inferior del techo se encuentra el plexo coroideo del cuarto ventrículo, lugar este donde ayuda a la formación del líquido cefalorraquídeo, ya que recordemos que este líquido cefalorraquídeo se forma además en la tela coroidea superior, en los plexos coroideos del tercer ventrículo y de los ventrículos laterales. Las paredes laterales del cuarto ventrículo están formados por los tres pedúnculos cerebelosos, uno superior, que corresponde o que proviene de los pedúnculos cerebelosos, uno medio, que proviene de la protuberancia, y uno inferior del bulbo. Entre estos se encuentra el agujero de Luska, que permite también el paso del líquido cefalorraquídeo al espacio subaracnoideo. Luego de haber estudiado la configuración externa de la protuberancia, comencemos a ver la configuración interna de la misma. Y si realizamos un corte en la parte media de la protuberancia, podemos distinguir dos zonas que quedan divididas por el núcleo geniculado hacia adentro y la cinta de Rein media completa hacia afuera, y que esta cinta de Rein media completa estaba formado por los haces de Gold, Burdach, espinotalámico anterior y espinotalámico lateral. La zona que queda por delante se la denomina pie de la protuberancia y la zona que queda por detrás se la denomina calota. Veamos ahora en un esquema cómo está representado lo que dijimos anteriormente. Y aquí lo tenemos, con la cinta de Rein media completa, formada por Gold, Burdach, espinotalámico anterior y lateral, y el núcleo geniculado hacia adentro, delimitan
hacia adelante el pie y hacia atrás la calota protuberancial. Entonces estudiemos tanto el pie como la calota, qué estructuras vamos a encontrar. En el pie vamos a encontrar fibras horizontales o fibras pónticas que van de pie a pie de la calota, es decir, que cruzan del lado derecho al izquierdo y del izquierdo al derecho. A su vez, se encuentran allí los núcleos pónticos que tienen función motora y son parte de la vía rubroespinal. A su vez, se encuentran las fibras longitudinales de los haces piramidales directos y cruzados, que a este nivel se las considera como fibras disociadas, es decir, como que estarían cortadas por las fibras horizontales y que le dan ese aspecto de que son fibras disociadas, de como que las cortan, unas pasan longitudinales, las otras perpendiculares y parecerían ser que estas fibras longitudinales de los haces piramidales estarían cortadas. Y ese pasaje de las fibras piramidales directas y cruzadas son los que van a formar hacia adelante los rodetes de la protuberancia, que era la impronta de los pasajes de las fibras de los haces piramidales, como cuando vimos la configuración externa. Entonces, en el pie vamos a encontrar fibras horizontales o fibras pónticas que cruzan de pie a pie, los núcleos pónticos, que son los núcleos de la vía rubroespinal, y los haces piramidales directos y piramidales cruzados. En la calota, en la parte media y lateral, se encuentran los núcleos sensitivos del trigémino, de donde nacen dos raíces, unas raíces dorsales y otras raíces ventrales. Y de esta manera se van a cruzar con la del lado opuesto, las ventrales con las ventrales y las dorsales con las dorsales, y determinan tres zonas, que van a ser una zona A, que es por delante de las fibras o de las raíces ventrales, una zona C, que queda por detrás de las raíces dorsales, y una zona B, que queda delimitada entre las fibras o raíces ventrales y dorsales. Veamos qué elementos forman a la zona A, es decir, por delante de las raíces ventrales. Y vamos a encontrar al cuerpo trapezoide, que es un entrecruzamiento de fibras acústicas, al haz central de la calota, que en la médula también era llamado haz triangular de Helwell, al vestíbulo espinal lateral, al masticador del trigémino, que es un núcleo, al rubro espinal de von Monacov y a la oliva superior o oliva protuberancial, que tiene función acústica, cuyas fibras que salen de esta oliva se la denomina como la cinta de Rayleigh lateral, que son fibras con función acústica. Entonces, esos son los elementos que encontramos en la zona A de la calota protuberancial. Los elementos de la zona B, que quedaba entre las raíces ventrales y dorsales, son el haz vestíbulo mesencefálico, el núcleo locus cerules, el tecto espinal lateral y el núcleo lagrimal. Y por último, los elementos de la zona C, que quedaría determinada por detrás de las raíces dorsales, está representado por el núcleo fastijo vulvar, por el haz de Gower, que penetra al cerebelo por la membrana de Busen, el haz de Schultz y la cinta o cintilla longitudinal posterior, que estaba formada por el vestíbulo espinal anterior, retículo espinal anterior y tecto espinal anterior. Veamos ahora el pedúnculo cerebral. Aquí tenemos una vista anterior y una vista lateroposterior del tronco encefálico y vamos a ver que el pedúnculo cerebral son dos fascículos blancos, uno derecho y otro izquierdo, y que están unidos en la parte superior a los hemisferios cerebrales, preferentemente se unen con el tálamo. El límite superior
está dado por un corte tangencial en la base del cerebro, mientras que el límite inferior corresponde al límite superior de la protuberancia, que era el surco pontopeduncular. Las dimensiones de este pedúnculo cerebral es 16 milímetros transversalmente, 18 a 15 milímetros longitudinalmente y 20 a 22 milímetros en diámetro anteroposterior. Veamos la configuración externa de los pedúnculos cerebrales. Y tiene forma de cono con vértice truncado hacia abajo, presentando 4 caras, una inferior o anteroinferior, laterales derecha e izquierda, una superior o posterior, o también llamada lámina cuadrigeminal. Esta es la cara inferior o anteroinferior. Esa cara anteroinferior vamos a encontrar al surco para el nervio motor ocular común, que es el tercer par craneal. Es decir, que allí, en el surco del motor ocular común, en la cara anterior o inferior del pedúnculo cerebral, va a ser el origen aparente del tercer par craneal. El resto de la cara es convexa y lisa y se va a relacionar hacia adentro, de adelante hacia atrás, con el quiasma óptico, con las cintillas ópticas, con el tallo pituitario que conecta con la hipófisis, con el tuber cinereum, con los tubérculos mamilares y por detrás de los tubérculos mamilares se encuentra la fosa interpeduncular o espacio perforado posterior. De atrás hacia adelante va a venir el nervio patético, que también se va a relacionar, aparte de la cara posterior, lateral y anterior o inferior del pedúnculo cerebral. El motor ocular común es el tercer par craneal y sale de un ángulo que le forman la arteria cerebral posterior y cerebelosa superior. Veamos este esquema. Aquí tenemos al bulbo raquídeo, a la protuberancia anular y al pedúnculo cerebral. El tronco basilar va a dar las siguientes ramas, que son la arteria cerebelosa superior y la cerebral posterior, que iba a formar parte del polígono de Willis. En el ángulo que le forman esas dos arterias, cerebelosa superior y cerebral posterior, es el lugar o el origen aparente del nervio del motor ocular común. Es decir, que el origen aparente del motor ocular común es en el surco del motor ocular común, en el ángulo que le forman las arterias cerebelosa superior y arteria cerebral posterior. Las caras laterales son convexas y lisas y lo único importante es la relación que tiene estas caras con el nervio patético, que es el cuarto par craneal, y que ya vamos a ver que es el único par craneal que nace o tiene su origen aparente en la cara posterior del tronco encefálico. De la parte posterior del tronco encefálico va hacia adelante. Y ya vamos a ver, cuando veamos la cara posterior o superior del pedúnculo cerebral, dónde es el origen aparente del patético. Pero veamos la cara lateral. Entonces se relaciona con el nervio patético o cuarto par craneal, con la arteria cerebelosa superior y con la cintilla óptica. La relación entonces de esa cara lateral son nervio patético, arteria cerebrosa superior y cintilla óptica. Veamos la cara superior o posterior, también denominada. Esa cara presenta un surco horizontal y un surco longitudinal que determinan lo que se denomina un surco cruciforme, como si fuese una cruz. El surco longitudinal hacia arriba se continúa con la fosita pineal, donde va a estar alojada la glándula pineal. Hacia abajo, ese surco se continúa o se encuentra con el frenillo de Biusen. A los lados del frenillo de Biusen es donde emerge el cuarto par craneal o patético, siendo este el origen aparente del cuarto par o patético. A los lados del frenillo de Biusen
en la cara posterior o superior del pedúnculo cerebral. Y de allí va a relacionarse con la cara lateral y luego anterior del pedúnculo cerebral. Es decir, que el patético es el único par craneal que nace de la parte posterior del tronco encefálico. Bien, esa cara posterior o superior del pedúnculo cerebral también se la denomina lámina cuadrigeminal. ¿Por qué? Porque tiene forma rectangular y presenta 4 prominencias que son llamadas dos superiores o tubérculos cuadrigeminales anterosuperiores, también llamados nantes, y dos inferiores, que son los tubérculos cuadrigeminales posteroinferiores, también denominados teres. Los tubérculos cuadrigeminales anterosuperiores se van a relacionar con los cuerpos geniculados externos a través de fibras que van a formar lo que son el brazo conjuntival superior y que tiene función de reflejo óptico, mientras que los tubérculos cuadrigeminales póstero-inferiores se relacionan con los cuerpos geniculados internos y que se relacionan a través de fibras que forman al brazo conjuntival inferior con función refleja acústica. Estos cuerpos geniculados externo e interno forman parte de los núcleos de la base del tálamo. Es decir, que forman parte de este núcleo. El tálamo presenta los cuerpos geniculados interno y externo. Los pedúnculos cerebelosos superiores se originan de la parte inferior de la lámina cuadrigeminal y se dirigen hacia el cerebelo, y como dijimos anteriormente, estos pedúnculos cerebelosos, tanto superior, medio e inferior, forman parte de las paredes laterales del cuarto ventrículo. Veamos la configuración interna del pedúnculo cerebral. Si realizamos un corte horizontal en el pedúnculo cerebral, se puede observar que hay una sustancia negruzca llamada sustancia nigra o locus niger, que divide a este órgano en una porción anterior o pie del pedúnculo cerebral y otra posterior o calota del pedúnculo cerebral, por delante de la sustancia nigra y por detrás de la sustancia nigra. El pie, esta parte está dividida en 5 quintos y por estos pasan diferentes haces motores que vienen de la corteza cerebral y que son los haces geniculados, piramidal directo y cruzado, los haces frontopónticos, parieto-occipitopónticos y temporopónticos, y estos tres últimos hacen sinapsis en las neuronas de los núcleos pónticos del pie de la protuberancia y luego van al cerebelo constituyendo a la vía de conducción rubroespinal o córtico-póntico cerebelo rubroespinal de von Monacov, que eso ya lo vamos a ver cuando veamos vías de conducción. Pero veamos cómo van a pasar todos estos haces por los 5 quintos de los pies derecho e izquierdo del pedúnculo cerebral. Y aquí tenemos al haz geniculado, que sale de la circunvolución prerolándica, de la corteza de la circunvolución prerolándica, se divide en una rama interna o pes o len menisco interno que pasa por el quinto interno del pie del pedúnculo y una rama externa o pes o len menisco externo que pasa por el quinto externo del pie del pedúnculo. Ese pes o len menisco externo cruza o corre por la cara anterior del pedúnculo cerebral formando lo que se denomina la cinta en banda de Ferré para luego cruzar al lado opuesto las dos ramas y se unen y descienden juntas. Por su parte, los haces piramidales directos y cruzados nacen de la corteza cerebral prerolándica, descienden y pasan por los 3 quintos medios del pie del pedúnculo cerebral y descienden. El haz frontopóntico nace de la corteza del lóbulo frontal, pasa por el quinto interno
cruza al lado opuesto y desciende hasta los núcleos pónticos del pie de la protuberancia. El haz parieto-occipito póntico nace de la corteza del lóbulo parietal y occipital, pasa por el quinto externo del pie del pedúnculo cerebral y desciende hasta los núcleos pónticos del pie de la protuberancia. Y ahí hacen sinapsis con los núcleos pónticos. Por último, el haz temporopóntico nace de la corteza del lóbulo temporal, pasa por el quinto externo del pie de los pedúnculos y descienden hacia los núcleos pónticos, y donde allí, en esos núcleos pónticos, se juntan esos haces parieto-occipitopónticos, temporopóntico y frontopónticos, y de allí van a salir el haz rubroespinal de von Monaco. Veamos entonces cómo es el pasaje de todos estos haces por el pie del pedúnculo cerebral. Ya habíamos hablado del geniculado, que se dividía en el pes o lemnisco interno y pes o lemnisco externo, que el externo pasaba por la parte anterior del pedúnculo formando la finta en banda de Ferré, cruzaba al lado opuesto para luego descender. El haz frontopóntico pasa por el quinto interno del pie del pedúnculo, cruza al lado opuesto y ahí desciende hasta los núcleos pónticos. El haz temporopóntico nace de la corteza cerebral del lóbulo temporal, pasa por el quinto externo del pie de la protuberancia, del pedúnculo, y desciende hasta los núcleos pónticos de la protuberancia. Y el parieto-occipito póntico pasa por el quinto externo y desciende hasta los núcleos pónticos. Por último, los haces piramidales nacen de la circunvolución prerolándica y pasan por los quintos medios, es decir, los 2 quintos, 3 quintos y 4 quintos, los 3 quintos medios de ese pie del pedúnculo cerebral para descender y formar lo que son los rodetes piramidales en la protuberancia y las pirámides vulvares en el bulbo. Veamos ahora la calota, que era la estructura que estaba por detrás de la sustancia nigra. Y allí vamos a encontrar en la parte media los núcleos rojos, que es cerca de la base del cerebro y tiene función motora, y de aquí nace el haz rubroespinal. Obviamente lo vamos a volver a repetir todo esto cuando veamos vía de conducción. Por detrás de la sustancia nigra, la cinta de raíz media completa, formada por Gold-Burdach, espino talámico anterior y lateral, el haz central de la calota, que era el triangular de Helwell en la médula, el haz de Woden, el tecto espinal lateral, el haz del tuber cinereum, que era el haz de Joule en el bulbo. Hacia atrás vamos a tener el acueducto de Silvio, que conectaba con el cuarto ventrículo, con la sustancia gris del acueducto. Los núcleos somatomotor del motor ocular común, o tercer par craneal, y el núcleo somatomotor del patético, o cuarto par craneal. La cintilla longitudinal posterior, el núcleo parasimpático mesencefálico del trigémino, y por último el núcleo Edinger-Westphal, que cuando veamos, como les dije, origen real de los pares craneales, todos estos núcleos los vamos a volver a repetir. Pero esto es un esquema de los elementos, tanto núcleo como haces, que pasan en la calota del pedúnculo cerebral. Comencemos ahora con el cerebro. El cerebro es el órgano más voluminoso del sistema nervioso central y ocupa casi toda la cavidad craneal adaptándose a su forma. En una vista lateral, este cerebro va a tener su parte superior una forma ovoidea y su superficie es convexa en todo sentido.
En la parte inferior presenta hacia adelante un cuarto anterior más elevado, situándose este sobre el techo de la órbita, y 3/4 posteriores en un plano más bajo que se amolda a la base del cráneo. Si lo vemos en una vista superior, vamos a ver que en la parte media presenta la línea media sagital o cisura interhemisférica que va a dividir a un hemisferio cerebral derecho y un hemisferio cerebral izquierdo, presentando en la parte posterior un extremo más voluminoso que el anterior. Las dimensiones de este cerebro van a ser 17 centímetros de longitud, 13 centímetros de alto y 14 centímetros de ancho. El peso es de 1180 gramos a 1250 en el hombre y 100 gramos menos en la mujer. Estudiemos los hemisferios cerebrales y se los debe considerar a ambos en forma separada, ya que tienen una forma prismática triangular, por lo tanto tienen 3 caras, 3 bordes y 2 extremos. Vamos a tener que las caras son externa, cara interna y cara inferior, mientras que los bordes son borde superior, borde externo y borde interno. Y los extremos o polos son un polo anterior o extremo anterior y un extremo posterior o polo posterior. Antes de comenzar a estudiar esas caras, tenemos que saber que toda la superficie cerebral tiene o presenta numerosos surcos, más o menos profundos, y que se denominan de la siguiente manera. Tenemos las cisuras, que son los surcos más profundos y delimitan lóbulos, es decir, que entre una cisura y otra cisura va a quedar delimitado un lóbulo cerebral. Entre estas cisuras vamos a tener los surcos propiamente dichos y que son menos profundos que las cisuras y delimitan circunvoluciones. Y por último, las incisuras, que son las más pequeñas y delimitan lobulillos. Por último, los pliegues de paso son comunicaciones entre dos lóbulos. Entonces, entre cisura y cisura voy a tener un lóbulo, entre surco y surco voy a tener una circunvolución y una incisura me va a delimitar lobulillos. Unión entre un lóbulo y otro lóbulo están los pliegues de paso. Y así vamos a tener que en la cara externa del cerebro presenta 4 cisuras y que delimitan los lóbulos cerebrales, que son 4. Y vamos a tener la cisura de Rolando, la cisura de Silvio, la cisura perpendicular externa o parieto-occipital y la cisura temporo-occipital, que van a delimitar al lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Comencemos a estudiar con la cisura de Silvio. Esta cisura de Silvio nace de la cara inferior en los ángulos externos del espacio perforado anterior. Esta cisura de Silvio del espacio perforado anterior se dirige hacia atrás y afuera y penetra en la cara externa del cerebro. Cuando penetra en la cara externa del cerebro, esta cisura de Silvio va a presentar 3 surcos, que son un surco horizontal, un surco ascendente y un surco que se denomina diagonal de Eberthaler. De allí se dirige hacia atrás y arriba para luego terminar bifurcándose. Por su parte, la cisura de Rolando va a nacer en la cara interna del hemisferio cerebral en el lobulillo paracentral. De allí, en este corte superior o esta vista superior, va a cortar el borde superior del cerebro y desciende ligeramente hacia adelante hacia la cara externa del cerebro. Entonces, tenemos ya descrita la cisura de Rolando, la cisura de Silvio, y nos falta por último
la cisura perpendicular externa o parieto-occipital y la cisura temporo-occipital, que son muy poco marcadas, pero entre estas cuatro cisuras van a delimitar los cuatro lóbulos cerebrales que son el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Bien, veamos ahora las características de cada lóbulo en particular y empecemos con el lóbulo frontal. Y este lóbulo frontal presenta surcos, que son dos, y que son el surco frontal superior y un surco frontal inferior que se bifurca al final y delimitan entre estos surcos cuatro circunvoluciones. Recordemos que los surcos delimitaban circunvoluciones. Entonces, este lóbulo frontal presenta cuatro circunvoluciones, que son una circunvolución frontal superior o primera circunvolución frontal, una circunvolución frontal media o segunda circunvolución frontal y una tercera circunvolución frontal o frontal inferior. Por último, una cuarta circunvolución frontal o ascendente o precentral que se encuentra ubicada por delante de la cisura de Rolando. El lóbulo parietal, que este lóbulo parietal presenta un surco intraparietal que tiene una rama vertical y una rama horizontal. Y entre estas ramas vertical y horizontal delimitan tres circunvoluciones. La primera circunvolución parietal o parietal superior, la segunda circunvolución parietal o parietal inferior y la tercera circunvolución parietal descendente o postcentral, es decir, por detrás de la cisura de Rolando. A su vez, la segunda circunvolución parietal o parietal inferior va a presentar una incisura, que era la incisura de Jensen, y esta incisura iba a delimitar dos lobulillos, que son el lobulillo del gyrus supramarginalis y por detrás de la cisura de Jensen el lobulillo del pliegue curvo. Este lobulillo del pliegue curvo tiene forma de C abierta hacia adelante y se relaciona con la segunda circunvolución del lóbulo temporal y que constituye un pliegue de paso entre el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Es decir, que ese pliegue de paso, que es el pliegue, el lobulillo del pliegue curvo, va a unir la segunda circunvolución del parietal con la segunda circunvolución del temporal. Y es uno de los pliegues de paso que tiene la cara externa del cerebro. Ya vamos a ver otros más. El lóbulo temporal presenta dos surcos, uno surco superior y un surco temporal inferior que delimitan tres circunvoluciones. Una primera circunvolución temporal o temporal superior, una segunda circunvolución temporal o temporal media y una tercera circunvolución temporal o temporal inferior. Por último, el lóbulo occipital está delimitado por la cisura perpendicular externa y la cisura temporo-occipital. Y este lóbulo occipital presenta dos surcos que delimitan tres circunvoluciones, y que son el surco occipital superior y surco occipital inferior, que delimitan la primera circunvolución occipital u occipital superior, la segunda circunvolución occipital u occipital media y la tercera circunvolución occipital u occipital inferior. Es descripto cada uno de esos lóbulos, sus surcos y sus circunvoluciones. Veamos cuáles son los pliegues de paso, que serían las comunicaciones entre los lóbulos vecinos. Y vamos a tener el opérculo rolándico inferior, que uniría el lóbulo parietal con el frontal, el pliegue curvo, que une la segunda circunvolución del parietal con la segunda circunvolución del temporal, el pliegue de paso
parieto occipital superior, que une al parietal con el occipital, el pliegue de paso parieto occipital inferior, que también une al parietal con el occipital, y el pliegue de paso temporo-occipital, que une al temporal con el occipital. Por último, estudiemos lo que es el lóbulo de la ínsula. Este lóbulo de la ínsula es un lóbulo que está oculto en el fondo de la cisura de Silvio, que en el feto esta cisura está abierta, por lo tanto se lo puede observar a este lóbulo de la ínsula. Al lóbulo de la ínsula se lo puede considerar que tiene una forma prismática cuadrangular o de una pirámide cuadrangular con una base superior formada por la parte inferior de los lóbulos frontales y parietal, y el resto de las caras de los lóbulos de la ínsula son cara anterior, una cara posterior, cara externa y cara interna. Ahí hacemos un corte y sacamos toda la cisura de Silvio y parte de los lóbulos temporales y frontal y parietal podemos observar al lóbulo de la ínsula. Este lóbulo de la ínsula, las caras que habíamos dicho que eran anterior, posterior, externa e interna, cuando abrimos la cisura de Silvio para poder observar al lóbulo de la ínsula, las caras anterior, externa y posterior desaparecen, quedando solo la cara interna, que es la única cara real del lóbulo, y que esta cara presenta 4 surcos, donde el tercero es más marcado. Y tenemos el primer surco, el segundo surco, el cuarto surco y el más marcado es el tercer surco del lóbulo de la ínsula y que delimitan un lóbulo anterior por delante del tercer surco, que es el más marcado, y un lóbulo posterior del lóbulo de la ínsula. A su vez, este lóbulo de la ínsula presenta 5 circunvoluciones, que son la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta circunvolución del lóbulo de la ínsula. Pero recordemos que la única cara real es la cara interna y que el surco más profundo es el tercero, que delimita un lóbulo anterior y un lóbulo posterior del lóbulo de la ínsula. Bien, veamos ahora las áreas funcionales o cerebrales de Brodmann, que son centros funcionales de la corteza del cerebro y que se presentan topográficamente en la superficie cerebral. Y dependiendo de la zona y el número es la función que tiene. Y ahí la vamos a ver. En el 1, 2, 3 es la partición sensitiva del dolor, frío, tacto grueso y fino. La zona 4 es la zona motora primaria. La zona 5 la somatosensorial asociativa. La zona 6 es la zona psíquica o gnosis motora secundaria. La 73940 es el centro de la gnosis y la ideación. La 8 es la zona de los movimientos conjugados de los ojos. La 9, la posición erecta. 10, 11, la asociación intelectual. La 14, el centro de la música. 17, 18, 19, zona de la visión. 20, 21, 22, las circunvoluciones temporales superiores, media e inferior. La 37, la circunvolución temporal occipital. La 38, el polo temporal. El 41 y 42, el centro de la audición. El 22 y 42, el área de Wernicke, auditiva o asociativa. La 43, la zona gustativa. 44 y 45 son las áreas del lenguaje articulado de Broca. La 46 es la zona prefrontal dorsolateral y la 47 la circunvolución frontal inferior. Bueno, estos son datos o zonas. Generalmente lo que uno pregunta son las áreas 41 y 42, la 42 o el área de Wernicke, la 20, 21, 22, la 17, 18, 19, que es el área de la visión, el centro de la música, la zona 7, 39, 40, que es la ideación. Generalmente no se pregunta, pero bueno, para que lo sepan, esas son o las zonas que uno más quiere que sepan. La 44 y 45, que es el área del lenguaje articulado de Broca, es otra de las preguntas que generalmente se hace o se pregunta. Muy bien, estudiemos ahora la cara interna de los hemisferios cerebrales y en la parte media vamos a encontrar el cuerpo calloso,
y por fuera de la misma una cisura que se denomina cisura calloso-marginal, que delimita hacia adelante la circunvolución frontal interna y hacia atrás a la circunvolución del cuerpo calloso que rodea al cuerpo calloso. Vamos a tener también la incisura preolivar de Broca, que delimita al lobulillo paracentral, que es donde nace la cisura de Rolando, que luego de cortar el borde superior del hemisferio cerebral, desciende por la cara externa hacia abajo y adelante. Hacia atrás vamos a tener la cisura perpendicular interna y la cisura subparietal, que delimitan al lobulillo cuadrilátero. Y por detrás, en el lóbulo occipital, vamos a tener la cisura calcarina, cuya corteza que rodea la cisura calcarina se denomina espolón de Morán y que forma el piso de los ventrículos occipitales y delimitan, como la forma lo tiene, un lobulillo en cuña. Rodeando al cuerpo calloso se encuentra el lóbulo límbico, que está formado por la circunvolución del cuerpo calloso en la parte superior, el hipocampo con su gancho en la parte inferior, el cuerpo abollonado y las fimbrias. Veamos en la cara interna los pliegues de paso, es decir, las uniones que hay o comunicaciones que tienen los lóbulos entre sí y en este caso con el lóbulo límbico. Y para ello repasemos las cisuras que vamos a tener: la cisura calloso marginal, la cisura de Rolando, la cisura subparietal, la cisura perpendicular interna y por último la cisura calcarina. Y vamos a tener los siguientes pliegues de paso: el opérculo rolándico superior, por debajo de la cisura de Rolando, en el lobulillo paracentral, el pliegue de paso frontolímbico entre la circunvolución frontal interna y el lóbulo límbico, el parito límbico superior, el pliegue de paso parito límbico inferior y por último el pliegue de paso occipito límbico. Veamos ahora las caras inferiores de los hemisferios cerebrales. Y esta cara inferior de los hemisferios cerebrales presentan un cuarto anterior, que es más elevado, situado sobre el techo de las órbitas, y tres cuartos posteriores, que se encuentran en un plano más bajo y que se amolda a la base del cráneo. Veamos el cuarto anterior. Este cuarto anterior, que es más sobrelevado, se denomina también cara orbitaria del lóbulo frontal y presenta diferentes surcos en I o en H. A su vez, se encuentra allí el bulbo olfatorio, la cintilla olfatoria, que esta cintilla olfatoria hacia atrás se va a dividir en dos pilares o estrías, que sería la estría o pilar olfatorio externo y estría o pilar olfatorio interno, que luego se va a relacionar con lo que es el quiasma óptico, el nervio óptico, el quiasma óptico y la cintilla óptica, es decir, el comienzo de la cintilla óptica, que junto con el gancho del hipocampo van a delimitar estos pilares externo y pilar interno, el comienzo de la cintilla óptica y el gancho del hipocampo, un espacio que se denomina espacio perforado anterior y que es centro primario de la olfacción. Recuerden que de este espacio perforado anterior es donde nacía la cisura de Silvio. Veamos los tres cuartos posteriores, que también presentan surcos y que se denominan surcos temporo-occipitales externo e interno. Y tenemos un surco temporo-occipital externo y un surco temporo-occipital interno. Y que van a delimitar circunvoluciones y que vamos a tener la primera circunvolución temporo-occipital, segunda circunvolución temporo-occipital y por fuera de este surco temporo-occipital externo se continúa con la tercera circunvolución temporal que venía de la cara externa. En la parte posterior de esa circunvolución temporo-occipital, primera circunvolución temporo-occipital,
presentamos el lobulillo lingual, mientras que en los 3/4 anteriores tenemos al hipocampo. Ese hipocampo estaba formado por el gancho del hipocampo, donde se encuentra el núcleo amigdalino o amígdala, que es el centro de la olfacción. Los 3/4 posteriores tienen una forma reniforme enfrentada por sus concavidades y que viran hacia los pedúnculos cerebrales. En la porción central de los 3/4 posteriores se encuentra una estructura que se denomina rombo optopeduncular y, rodeando al pedúnculo cerebral, la herradura cerebral de Bichat. Este rombo optopeduncular presenta los siguientes límites. Hacia adelante le limita el quiasma óptico, hacia atrás la cara anterior de los pedúnculos cerebrales. Lateralmente lo presentan la cintilla óptica y la herradura cerebral de Bichat. Y en su interior se va a encontrar a el tallo pituitario de la hipófisis, al tuber cinereum y a los tubérculos mamilares. Por detrás de esos tubérculos mamilares y delante de los pedúnculos cerebrales vamos a encontrar un espacio que se lo denomina espacio perforado posterior. Y en esta imagen lo que queremos demostrar es que esos dos puntos rojos que tenemos en la base del cerebro son los tubérculos mamilares que forman parte del rombo optopeduncular y que la estructura o la saliencia que está por delante de ellos es el tallo pituitario con la hipófisis. ¿Mm? Ahí vemos la lámina cuadrigeminal hacia atrás y ya vamos a estudiar próximamente en las demás clases todos los elementos que están por encima, que son estructuras interhemisféricas. Bueno, muy bien. De esta manera hemos terminado con parte del sistema nervioso central, en donde vimos protuberancia, pedúnculo cerebral y la configuración externa del cerebro. Muchas gracias por su atención.